antes que nada darles la bienvenida a este Café con Líderes. Pero bueno, yo le preguntaría a José que mejor que él nos pudiera platicar así 3, 4 pinceladas. ¿Cuál ha sido esa trayectoria profesional desde que saliste del TEC a lo que estás haciendo ahorita, para que de ahí entonces abordemos sobre lo que vamos a platicar? Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo he venido a esta parte de Monterrey desde hace 15 años. Bueno, venía a ayudar a trabajar o a hablar con la maestra Consuelo, y es un gusto estar aquí. El problema que va a haber, yo no les voy a hablar de dólares como el nombre del tesorero, ni de vino, les voy a hablar de detergentes. Entonces, es como un cambio interesante. Bueno, la historia es la siguiente. Yo estudié sistemas y me gradué en 1987 en el TEC de Monterrey. Y después de estudiar sistemas, estudié una maestría en inteligencia artificial. Para los que son jóvenes, hace 30 años o 27 años, la computación no era tan abierta como existe, no había internet, no había laptop, no había PCs. Entonces la computación estaba muy guardada en los data centers. Entonces cuando yo terminé de estudiar, yo quería trabajar en un ambiente de tecnología, pero no conseguía el foro en México que me ofreciera ese trabajo. Entonces hice una aplicación en Procter. Procter en ese momento me dijo: sí, José Ignacio, te queremos ofrecer un trabajo. Y yo: perfecto. ¿De qué se trata? Y me dijeron: queremos que trabajes en ventas. Y chico, o no entendiste lo que yo hago, o estás equivocado. ¿Cómo me vas a ofrecer un trabajo de ventas si yo soy ingeniero de sistemas? Y honestamente, la mejor decisión que he tomado en mi carrera ha sido tomar ese trabajo de ventas. Porque de alguna manera me enseñó a que al final de cuentas, no importa lo bueno que puede ser una persona, puede ser un producto, si no lo saben vender, no se consume. Entonces, al venir con la experiencia de sistemas, tuve que aprender a vender detergentes. Y eso me ayudó a que al final de cuentas tenía que articular el valor correcto en los sistemas que yo hacía para todo. Tristemente, cuando yo veo a mis colegas de sistemas, mucha de la gente de sistemas sabe hacer sistemas fantásticos, pero muy poca de la gente de sistemas sabe venderlos. Entonces, cuando no sabes vender tus sistemas, se quedan ahí en el ángel, se quedan empolvados. Entonces, bueno, yo aprendí eso a trabajar en Procter. Después de unos años me ofrecieron a trabajar a Caracas, Venezuela. En Venezuela, estando en el departamento de ventas, me ofrecieron en algún momento dado a pasarme a ser el director de sistemas para toda América Latina. Entonces me convertí como en el brillo, nacía yo de Procter, y manejaba toda la capacidad de sistemas desde México hasta Canadá. En ese proceso yo manejé, por ejemplo, la integración de Gillette con Procter con Gillette, y lo hicimos de una manera muy rápida e integramos todos los procesos comerciales desde México hasta México. Y luego, la otra cosa curiosa, después de estar 12 años en Venezuela, un día el director de sistemas de Procter a nivel mundial me habló y me dijo: José Ignacio, queremos que vengas a Cincinnati. Y le dice: no, chico, yo estoy feliz aquí en Caracas, se vive muy bien, conozco a la gente, ¿por qué quieres que yo me vaya a Cincinnati? Y me dijo una cosa curiosa, me dice: ¿sabes qué? Porque yo no entiendo a la gente comercial. Dice: yo no sé entiendo. O sea, invertimos $100 millones y tenemos 400 personas tiempo completo ayudándoles. Y los del área comercial se quejan de que no nos ayudamos. Yo no entiendo por qué. Entonces, como tú has estado en ventas y en sistemas, yo quiero que tú manejes esa parte. Dije: bueno, antes de tomar ese trabajo, quiero hablar con el director comercial para ver qué viene. Entonces le hablé al director comercial y le digo: oye, quieren que me vaya a Cincinnati. ¿Qué opinas? Yo quiero que vengas aquí. Digo: ¿por qué? Porque yo no entiendo los de sistemas. Digo: ¿cómo está eso? Dice: no, me dicen que hay dinero, que hay gente, y cuando yo les pido hacer una cosa, me dicen que no se puede. Dice: entonces yo no los entiendo, o sea, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, la historia, cuando me ofrecieron ese trabajo, dije: ese es el trabajo que yo quiero tomar, que era una empresa que tiene gente muy talentosa, pero tienes el área comercial de sistemas, y esas dos entidades no comunican bien. Entonces quería que yo les ayudara a que se conectaran mejor los elementos. Bueno, entonces yo trabajé en Cincinnati 8 años, y después de eso me fui a vivir, bueno, me retiré de pronto y me fui a vivir a Chicago. Y en Chicago establecí mi propia consultoría. Y curiosamente lo que yo hago es precisamente entender el valor de la tecnología en los ojos de los hombres de negocio, cómo ayudar a los empresarios a utilizar el trabajo de la tecnología. Entonces llevo 25 años trabajando en Procter y 8 años y 20 años fuera de México y 4 años en México. Pues como podemos ver, el tema de IT es uno que se pone en el corazón del tema de las grandes organizaciones, las grandes empresas. Le platicaba ahorita a José Ignacio
un café con líderes que tuvimos hace 2 meses, probablemente, muy poquito, con el director de IT de Pemex. Es un puesto recién nombrado y creado, no existía. ¿Qué es lo que sucede? Pues que las grandes empresas que no le daban la importancia a IT que debería de tener en este mundo donde pues, el que no está en las redes sociales, el que no maneja la tecnología, no digo al día, sino casi ponerte, anticipar lo que está viniendo, pues está perdiendo tremendas oportunidades. Entonces Pemex, en esta nueva dirección, dijo, pues déjame integrar a alguien con especialidad en IT que ya haya hecho esa función. Y se lleva a México a un Exatec que era el de IT de Cemex. Una persona que yo conocí, que cuando Cemex pues, nos tocó entrar al mundo internacional y viene la primera adquisición en España, cuando nos decían cómo una empresa mexicana va a venir a enseñarle a los españoles. Pues sí, el hecho es, para poder capitalizar eso, lo primero que hizo Lorenzo Samano fue, necesitamos a alguien de IT que nos ayude a aprovechar y las diferencias de los horarios y todo lo que implicaba. Y fue esta persona. Tuvo 20 años en Cemex, se lo jala a Pemex y va a implementar esos modelos que en el sector privado están funcionando muy bien. Entonces, dicho eso, este IT tiene que ver con una relación que hoy, a diferencia de otros años, tiene que ver con el CEO. Y de ahí pues me gustaría que nos platicaras por qué el nombre, Uncomfortable CEO. O sea, ¿te refieres al CEO que no le sabe a la tecnología o porque le sabe a la tecnología entonces es no confortable? Es más que eso. Bueno, a ver, olvídense de los controles sistemas. La esencia del libro es que hoy en el día, en el siglo XXI, hay líderes de las empresas que quieren vivir cómodos. O sea, que están cómodos. Y cuando estás cómodo manejando una empresa, es definición de que vas a fracasar. Porque si como líder no generas el cambio, y como líder estás de acuerdo en que el status quo es perfecto, tu empresa de la noche a la mañana va a decaer. Hay historias de terror como Kodak. O sea, Kodak en algún momento dado, en el 1990, tenía el 97% de la participación de fotografía en el mundo. Estaban cómodos. ¿Para qué van a cambiar? Pero de repente llegó la evolución de tecnología y el modelo de negocio fracasó. Entonces, bajo esa problemática, bueno, el título de mi libro va a ser Los hombres de negocio deberían de ser profundamente incómodos. Y lo que yo propongo en el libro es que si encontramos la forma, como tú decías, de Cemex o Pemex, encontramos la forma de valorizar la tecnología, podemos tener una herramienta de ventaja competitiva. Tristemente en el mundo eso no sucede mucho. O sea, muchas empresas, por ejemplo, hace rato hablaba con Alberto, muchas empresas piensan que la tecnología es nada más un centro de costo. Y cuando ves que, cuando manejas algo como si fuera un centro de costo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues reducir el costo. Pero entonces, en vez de invertir para hacer una estrategia competitiva, desinviertes en lo mínimo que debes hacer. Entonces, por eso fue la razón que puse el libro. Ahora, la otra cosa, como un tip, si yo hubiera escrito un libro de tecnología y le hubiera puesto el título Tecnología del siglo XXI, dígame cuántos hombres de negocio hubieran leído el libro. Ninguno. No les hubiera interesado, porque hay una como aberración entre ser líder de la empresa y entender la temática de tecnología. Entonces tenía que poner como un título que fuera un gancho interesante para que la gente lo leyera. Dentro de la narrativa tú hablas de que entrevistaste a muchos CEOs y gentes CEOs, los Information Officers y los ejecutivos. Había obviamente esas diferencias y ahí tratas de alguna manera de empatar. De ese mundo de los CEOs, Chief Executive Officers, en el caso de Estados Unidos, vemos nosotros en la modernidad muchísimos que están ahí y que caracterizarían esta inconformidad y que permanentemente se están retando. Bueno, o sea, me acaba de ir hace poquito Steve Jobs, que claramente pues, estaba dentro de ese mundo de los que están incómodos, ¿no? En México, ¿quién pensarías tú que es el clásico Uncomfortable CEO que permanentemente está inquieto buscando cosas? Nada más para tratar de situarnos. Yo creo que, yo diría lo siguiente, si una persona que tiene el departamento de sistema,
que le reporta directamente al ejecutivo, de entrada ya menciona un cojo. O sea, una persona que tiene el acceso directo de lo que significa la tecnología. A su vez, en muchas organizaciones el departamento de sistemas le reporta al departamento de finanzas y el departamento de finanzas le reporta al departamento de operaciones. Entonces la distancia entre que lleva las riendas del negocio con lo que es la capacidad tecnológica es muy, muy lejana. Entonces yo diría ahí como que hay una salida de oportunidad bajo esta dinámica. De los que están aquí presentes, ¿no? Por sacar una estadística, que trabajan para empresas que tienen TI dentro de la empresa, levanten la mano los que TI le reporta al CEO. O sea, eso tiene ese reflejo. O sea, todavía estamos en un entorno donde es algo que me apoya, pero no necesariamente es ese que me lleva a la vanguardia. Y ese es el gran reto que yo creo que podríamos tener en México. Y entonces, ¿cuáles serían los principales retos? Primero, a lo mejor viéndolo desde el punto de vista, los paradigmas que tenemos, como este puede ser un paradigma, y que hay que romper. ¿Cuáles serían esos paradigmas y cuáles serían los primeros retos que tendríamos que hacer para convertirnos en ese comfortable CEO? Bueno, el primer paradigma es el paradigma más importante de mi experiencia profesional y también otros muchos de libros. Si ustedes estuvieran en el departamento de ventas de cualquier empresa, la regla de oro, ¿cuál es? Cuando ustedes están vendiendo, ¿cuál es la regla más importante cuando venden? A ver, ¿quién me dice? Vale, les voy a decir, a ver. En el trabajo ellos dicen que la regla de oro es el que tiene el oro hace la regla. Pero la regla de oro, cuando están vendiendo, es nunca vendas algo si no le explicas el valor al que te lo va a comprar. O sea, nunca le digas a la persona esto va a costar 100 pesos. Ya. Porque si le dices que son 100 pesos, esa cosa es cara. Si le dices que es 1.000.000 de pesos, esa cosa es cara. Tienes que decir, son 100 pesos y hace estos servicios. Vale 1.000.000 de pesos y hace estos beneficios. Curiosamente, en la vida de tecnología, 9 de cada 10 veces, con algunas honrosas excepciones, nosotros los profesionales de sistemas solo te decimos el costo. Y si yo te explico el costo, es caro. Y si es caro, me vas a quitar dinero. Y todo lo demás de la articulación del valor se pierde. Entonces, el paradigma más grande que yo pongo en el libro es, ustedes como líderes de las empresas, de entrada, cuando manejan al departamento de sistemas, es decir, bueno, hay 1.000.000 de pesos, pero me tienes que decir el valor. Y si no me dices el valor, no te doy el dinero. Y es como transformar el paradigma. No nada más es dar el dinero, tienes que ponerlo en una correlación de ecuanimidad. O sea, $1.000.000 tiene que corresponder a estos beneficios de la empresa. Y el otro paradigma yo diría que muchos de los hombres y mujeres de negocio ven tecnología como una caja negra. Y como esa caja negra no se ve qué hay adentro, en algunos casos se mofan en la caja negra. O sea, mira, mi departamento de sistemas no entiende lo que yo hago. Y yo digo, bueno chicos, si no entienden, ¿qué estás haciendo tú para que entiendan lo que estás haciendo en el negocio? Por ejemplo, el caso más típico, yo he visto, sobre todo en Estados Unidos, cuando ves a los empresarios que buscan y están reclutando a su nuevo CIO, digo, ¿qué estás buscando en tu nuevo CIO? Y la primera reacción es, pues, un hombre que sepa súper datos de los flips y flops y los servidores y la tecnología y dices, no está bien, pero ¿qué estás esperando como el líder? No, esto, aunque sepa tecnología, ya basta. Yo creo que es un error. Tiene que esperar que ese líder sea un buen comunicador, que entienda bien, que articule la decisión del negocio y que ayude a que la empresa valore el tema. Por ejemplo, un caso bien personal, yo cuando trabajé en una empresa, salí de Procter, en mi primer mes de trabajo, antes de que yo quisiera, digamos, hacer la chamba de tecnología en esa empresa, que lo primero que tengo que hacer es conocer la esencia de la empresa. Entonces yo voy a salir con los vendedores, ir a visitar las plantas, hablar con los clientes, y después de un mes voy a hablar con mi gente de sistemas. Bueno, no tienes idea la cantidad de presión social que me daba la gente por eso. Estas dos proporciones. ¿Cómo es que tú estás en sistemas y quieres andar con los vendedores y estar en las plantas y hablar con los clientes?
Eso no se hace. Pero eso se hace aquí porque si yo entiendo el negocio, luego las soluciones tecnológicas van a ayudar y acompañar el negocio. Pero muchas veces, si yo hubiera desistido en este esfuerzo, de hecho, nada más me voy a echar un clavado y voy a comprender la tecnología y hubiera inhibido mi posibilidad de entender la esencia de mi empresa. Entonces, yo diría que los líderes de negocio tienen que fomentar que los gente de tecnología sean menos de tecnología, sean más líderes del negocio. Preguntas, comentarios. Adelante. Una de las experiencias que yo viví hablando de los líderes directamente colgados de los CEOs es que a veces ellos se transforman en una especie de Dios y solo hablan con Dios, y cuando tú te acercas a pedir cosas de la tierra que hoy arreglan esto, es que las prioridades no las marca Dios. Eso no afecta en todo esto cuando dices que deberían estar ligados directamente a las prioridades. Pues yo creo que Dios va a afectar. Pero por ejemplo, en mi caso, si yo no hubiera invertido ese mes al principio. No, esa parte está excelente, ¿eh? Para mí es excelente. Claro, pero eso me permitía no estar tan desligado de la realidad de la empresa. O sea, pero mira, por ejemplo, bueno, yo decidí tomar ese mes, pero muchas veces la gente prefiere, o de hecho de otra manera, es más, yo como empresario, yo como ejecutivo de sistemas, es más fácil tomar órdenes. O sea, si mi jefe me dice, pon el sistema, y ya, es fácil, porque si el sistema falla, tú me lo pediste. Pero el líder del sistema te va a decir, no, pero espérate, ¿por qué vamos a poner el sistema? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el beneficio? Y hacer como un pushback. Y eso muchas veces nosotros preferimos no hacer. Por ejemplo, si me permites, les cuento una historia bien breve. Cuando yo dejé Procter, me fui a trabajar en una empresa en Chicago. Y la empresa en Chicago, bueno, me ofreció las perlas y la vida. Y bueno, me dije, bueno, tú le vas a reportar al dueño de la empresa y al director de sistemas. ¿Mira? También. Y yo era el segundo mejor pagado profesionista de sistemas. O sea, después de mi jefe, yo ganaba más que nadie más. Entonces, interesante trabajo. Entonces fui a trabajar. La primera semana, cuando estaba yo en mi trabajo, ¿cómo te llamas? Julián Aguilar. Parece. Julián va a ser mi jefe, es el dueño de la empresa. Entonces, como le voy a reportar a él, y él es mi director de sistemas, bueno, ya lo conozco porque me ofreció trabajo. Entonces, la primera semana hice una cita con él. Le digo, Julián, a ver, ¿qué quieres que yo haga? O sea, yo voy a trabajar contigo. Y Julián me dice, José Ignacio, ¿qué quiero que hagas? Y acuérdense, yo era el segundo mejor empleado de sistemas. O sea, no era otros 2000. ¿Qué quiero que hagas? Una pregunta. Ya sé, quiero que implementes un sistema. Está bien, pero ¿qué más? Si no, ya con eso un sistema, no, dame más. Y dice, bueno, ya sé, quiero que saques reportes de ventas. Y pues, súper bien, reportes de ventas. Pero bueno, ¿qué más quieres que haga? Me dice, sabes que tenemos virus en la red. Entonces quiero que lo corriges. Entonces, después de salir de la primera reunión con Julián, se imagina, yo salía frustrado. No saben qué van a pedir. O sea, el dueño de la empresa me acaba de contratar y no tiene ni la más peregrina idea que le va a pedir este profesionista. Entonces me fui a mi oficina y hice un diseño ahí, bueno, me senté a hacer unas cosas, y a la siguiente semana hice una cita con él. Y dije, a ver, Julián, vamos a refrasear lo que me pediste, para ver si yo te entiendo. Pero mira, lo que tú me pediste es que yo te ayude a transformar el modelo de negocio de la compañía. Y si te dije eso, claro, digo, porque mira, hoy vendemos mercancías de una manera distinta a lo que vendíamos hace 5 años. Y dentro de 5 años vamos a venderlo distinto a lo de hoy. Entonces tú quieres que la tecnología te acompañe ese modelo, o sea, que no te quedes atrás ni a sesgar. Entonces, yo te voy a ayudar a transformar el modelo de negocio. Y dice, eso es lo que yo te pedí. Ya y luego tú me pediste que yo te generara reportes de ventas. Mira, la realidad hoy en día existe tanta información en el mundo que generar reportes es obsoleto. Pero lo que tú me pediste realmente es que yo te ayude a habilitar el proceso de toma de decisiones de tus ejecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los ejecutivos entiendan qué está pasando en el mercado y
puede haber miles de formas para que tus directivos estén habilitados. O sea, pues es lo que te dije. Pues ya vamos bien. Y le digo, y lo de los virus yo no lo voy a resolver porque los virus, pues, podemos delegarle a alguien que esté en mi organización a que lo resuelva. Pero a cambio de eso te lo catafixio, porque yo tengo dos personas muy buenas de sistemas, que los vamos a sacar del departamento de sistemas y las vamos a poner a trabajar en el equipo o el task force de innovación de la empresa. Yo dije, no, ya la hice, o sea, ya me dijo sí a los tres. ¿Qué creen que me dijo cuando dije la innovación para Julián? Me dijo Julián, no, la gente de sistemas no sabe innovar. No quiero que pongas a la gente. Pero ¿cómo que no? Digo, la gente de sistemas, por definición, sabe innovar. O sea, la tecnología, tienes que innovar el proceso que está en la empresa. Pero él venía de un antecedente donde el director de sistemas anterior trabajaba todas las cosas están en el back office, entonces no entendía la esencia del negocio. Entonces, él no quería poner gente de sistemas porque su innovación, que eran sus proyectitos consentidos, los iba a malgastar el director de la gente de sistemas. Y mira, la realidad es que hoy en día, en el siglo XXI, cualquier cosa que hacemos en el mundo tiene al menos un componente de tecnología. Cualquier innovación tiene un componente de tecnología y en muchos casos la innovación la tecnología es parte de la innovación. Entonces, al no tener gente de sistemas, malgastan los recursos de la empresa y van a echar todo un rollo y eso. Bueno, después de 10 minutos, Julián me dice, está bien, vamos a poner a la gente de sistemas de innovación. Te voy a hacer el favor de poner a esa gente de sistemas. Entonces salía la reunión, sí logré lo que yo quería, pero salía algo molesto por decir, me hizo un favor a mí, si yo lo que estaba haciendo es hacerlo mejor para la empresa. Bueno, la historia que me cuento, en un mundo cómodo, cuando Julián me dijo poner un sistema, hacer reportes de ventas y sacar virus, hubiera sido mucho más cómodo para mí. Me quedo callado, me están pagando muy bien, la vida es súper acomodada, y además él me lo dijo, no hay otra persona, el ser dueño me lo dijo y es fácil. Pero yo opté por el camino difícil de inconformidad, de que no, yo puedo hacer más cosas que lo que meramente tú me dice en su instancia inicial. Y yo creo que eso es lo que debería de estar sucediendo normalmente en el mundo de la tecnología. Mucha de la gente prefiere optar por el mundo cómodo, que es cómodo, pero el cómodo va a ser, te vas a morir, o sea, eso tarde o temprano no va a ser sostenible en el tiempo. En cambio, si eres incómodo, si buscas resultados, si buscas con curiosidad, entonces por lo menos garantizas un trabajo más interesante en la vida. Entonces, ¿te gustó la idea? Sí. Ahí está. Entonces ya no me pidas a servir. Eso es. ¿Cómo sabes en una empresa si tienes la suficiente tecnología para decir estoy bien? Bueno, cada vez es una excelente pregunta. Fíjate, muchos de mis clientes me dicen, José Ignacio, dime si los sistemas que yo tengo están bien. Y le digo, pues depende. Primero tienes que definir cuál es el valor que esperas de sistemas. Y yo diría, bueno, si tú esperas que el sistema solo te dé lo básico, comodito, o sea, que tienes la impresora y el email y los antivirus corregidos, pues no tienes que esperar un sistema sofisticado. Pero si tú esperas que el departamento de sistemas te ayude en la transformación del negocio, que genere utilidades, que genere una ventaja competitiva, entonces sobre ese modelo comparamos los sistemas que tienes y yo te ayudo a decir si vas por el camino correcto. Por ejemplo, un ejemplo que a lo mejor aquí en México no se conoce mucho. Si ustedes vieran, si ustedes conocen Amazon, la compañía esta que me llaman, lo que no saben seguramente, Amazon en Estados Unidos es más grande que Walmart en Estados Unidos. O sea, la facturación de Amazon es más grande que la facturación de Walmart. Es impresionante. Y hace 20 años Amazon no existía y Walmart sí existía. Y la otra parte interesante, Amazon no maneja, en el rubro de libros, películas y DVDs, bueno, el rubro, libros, música y DVDs, Amazon no maneja inventarios. Cero inventarios. Cuando tú compras un libro, un CD, una película, cuando tú lo compras, después de escoger el libro, te piden que pongas el código postal donde tú vives. En ese momento, mandan una orden al centro de distribución más cercano a tu casa y en ese momento se imprime y se graba el CD que tú quieres comprar.
en el centro de distribución más cerca de tu casa. Entonces el costo de entrega del centro de distribución a tu casa es minimizado. Pero esos hombres no manejan inventarios. Entonces imagínate una empresa que tiene 10.000 millones de libros que no existen, no tiene inventario. Existen cuando los venden. En ese modelo, el departamento de tecnología juega evidentemente un papel fundamental. Si no tuviera un departamento bien afinado, ellos no podrían hacer lo que están haciendo. Entonces, en ese caso, Carlos, si tú esperas que IT o sistemas te ayude a transformar el negocio, pues las expectativas son más altas, pero entonces sí podemos evaluar si tienen los sistemas correctos o no. Muy pocas empresas tienen el modelo de Amazon. Otras empresas dicen, no, yo necesito tener esa certificación, yo creo que tenga un SAP o un Oracle, ya estoy bien. Sí, lo que quería comentar precisamente va construyendo lo que dijo Alberto, que estás hablando mucho de liderazgo, que transforma no necesariamente del CEO, sino también del liderazgo que transforma de la parte de sistemas de productividad. Si hablamos también del CEO, como Steve Ballmer, que ahorita ya van a salir de Microsoft, se imbuye muchas empresas adquiridas tratando de innovar, o sea, tratando de buscar, comprar innovaciones, pero que al final de cuentas las complica más internamente. Y desde que está él, Microsoft no ha innovado, siempre ha reaccionado. Entonces, depende mucho del liderazgo, ya sea si eres director de sistemas o el vicepresidente de recursos humanos, esa capacidad de transformar las organizaciones. Exacto, sí, sí. De hecho, en el libro hay un capítulo, creo que es el capítulo 7, donde pongo la descripción del CIO y el título que le pongo que es el Resilient CIO. La palabra resilient se ha traducido a español, pero resilient quiere decir una capacidad de adaptación ante la presión. O sea, cuando presiones un objeto, cambia su forma, y cuando le quitas la presión, el objeto recupera su forma original. Yo creo que eso, exacto, yo creo que eso deberíamos de tener los líderes de sistemas, deberíamos ser resilientes. O sea, cuando hay mucha presión porque tienes que poner el sistema, te acoplas y sacas las cosas, pero cuando la presión cambia, deberías de regresar a una forma natural donde tu capacidad de comunicación y de entendimiento y de liderazgo debería ser mucho más importante que solo saber bits y bytes y cablecitos. Ahora, sí. Ahorita yo pienso que uno de los tópicos más fuertes es que efectivamente el TI se le ve, o el CIO se le ve como un proveedor de fierros y de software, hardware y software, digo, bueno, sistemas operativos y ya. Pero por ejemplo, la típica conversación del equipo comercial con el de TI es: necesito levantar una campaña, si quieres, necesito hacerlo ya mañana o la semana que viene, y TI te dice, no, pues es un proyecto que se va a tardar un mes o un mes y medio, lo compro el hardware y conecto los cables y todo lo demás, ¿no? Y ahorita con las nuevas cosas que hay, como el cloud, por ejemplo, la gente de las áreas que no son de TI tiene acceso a infraestructura on demand que puede tener por afuera, ¿no? Dejando fuera incluso a la área de TI de sus propias empresas. Entonces yo creo que la tendencia es que los CIOs se conviertan en CIOs más proactivos debido a que se los van a poder brincar, ¿no? Entonces van a andar con los expertos en la tecnología y sobre todo expertos en el negocio para poder aplicarla, como comentas, para que no sucedan estas cosas, ¿no? Que llegue el director comercial y le diga, ¿sabes qué? Tú tardabas 2 meses en ponerme los servidores, pero mi gerente me dijo que si hablábamos de este número o si empezamos de esta página podíamos obtener un servidor en 2 horas o en 3 horas y lo podíamos crecer y disminuir el trabajo de demanda cuando quisiéramos y íbamos a poder desarrollar todo en una semana y lo tenemos. Entonces ese tipo de cosas son las que ahorita la gente de TI nos estamos enfrentando, digo nos estamos enfrentando porque yo soy de TI. ¿Cómo te llamas? Humberto Roque. Primero, 2 cosas. Lo primero, todo eso que contaste es verídicamente cierto. Yo diría, esos son los síntomas del problema real. El problema real es todo lo que les decía del valor del costo. O sea, hasta que la gente comprenda el valor de la tecnología, muchas de esas manifestaciones se van a ir arreglando. Porque, por ejemplo, en ese caso, yo no sé si aquí hay algunas personas que representan a vendedores de sistemas. Me perdonan lo que voy a decir. Muchas veces los vendedores, como está todo esto, como es una espagueti gigante. Yo he tenido, cuando yo trabajaba en esa empresa, había vendedores que le decían al director de ventas, que el director de ventas no sabía del sistema, no te preocupes, yo voy a poner el sistema y te juro que va a funcionar. Pero no le digas al director de sistema.
porque yo o el director de sistema sería una barrera, pero la realidad, ese te juro, no es cierto. Esos sistemas que son satélites, a la larga de la hora, no funcionan, no son consistentes, no tienen problemas de certeza con los datos, y cuando tienes una auditoría, son unos golazos. Pero entonces, parte de ese problema es que el director de sistemas debería de explicarle al consejo directivo el mal que haces cuando vulneras, cuando permites que todo el mundo compre sistemas, porque te sale un monstruo con 5 patas y 8 ojos. Entonces, yo creo que se reside en el hecho de que el director de sistemas tiene que tener mucha credibilidad ante el consejo directivo y que tiene que poner al final de cuentas cierta gobernancia para que nadie pueda comprar sistemas si no está validado por el departamento de sistemas. Pero de la misma manera, el departamento de sistemas también tiene que favorecer el dinamismo, porque si el departamento de sistemas es bloqueador siempre, pues siempre la gente va a encontrar forma de darle la vuelta a las cosas. Otra pregunta, a ver. Nos comentas esa desconexión, como la conexión entre el área de negocio y el CIO. Yo la verdad me sorprende un poco que lo diga. Digo, es algo que conozco, trabajo para IBM, entonces es el plan de cada día en marketing y IBM. Pero la verdad es que yo hubiera pensado que el mercado de Estados Unidos era diferente al respecto. Entonces, mi pregunta es, Anota, ¿tú ves diferencias, hace diferencias tamaños de empresas, regiones, países, o esto pasa en todos lados? ¿Lo has visto en todos lados? Fíjate, un caso especial. Cuando yo empecé a trabajar en Procter en México, y acuérdense, yo venía de sistemas, estaba con la gente que no sabía nada de sistemas. Cuando yo empezaba a ver eso, decía, se me hace aquí que los de Procter de ventas no entienden nada de sistemas. Y era mi generalización. Y aquí hay dos chicas que trabajaron conmigo y podrían justificarse. Bueno, entonces yo dije, el problema es nada más los de Procter de ventas que no sabemos nada. Luego de aquí me fui a Venezuela y trabajé en una responsabilidad de América Latina y dice, chico, esto no nada más son los de México, sino todos los latinoamericanos no entienden el valor de la tecnología. Pero sigue siendo problema. Yo de Venezuela me fui a Cincinnati y tenía una responsabilidad global y dicen, todos los de Procter no entienden el valor de la tecnología, ya sea aquí, Ucrania, Brasil y tal. Me retiré de Procter y me fui a Chicago y dije, no chico, aquí todas las empresas, todos los países tienen un punto ciego, que es la gente de sistemas no articula el valor en el lenguaje que los hombres de negocio conocen. Entonces, tristemente, yo creo que es una situación endémica. No tiene que ver el tamaño, no tiene la cultura, ni la empresa, ni el país. Yo creo que es una formación de nosotros, los profesionales de sistemas, que no sabemos vender. Mira, a título como comentario al margen, yo nunca tuve ninguna clase en el TEC que me enseñara a hablar con humanos. Me enseñara a hablar con computadoras. Y cuando yo salía a trabajar y tenía que vender detergentes con humanos, fue un shock emocional. O sea, yo no sabía hacerlo. Yo decía, 1 más 1 es igual a 2. Compra el 2. Decía, no, mira, mi amiguito. Y ese tipo de formación, si tú estudiaras una carrera humanística, o psicología o sociología, te hubieran formado en ese ambiente. Entonces, típicamente nosotros nacemos con un chip distinto y ese chip no nos ayuda a congeniar armónicamente con el resto de la humanidad. Parece un chiste, pero yo creo que sí hay un problema. Oye, me sorprende mucho porque justamente las empresas de tecnología que venimos, yo trabajo en IBM, trabajé en Dell, era el mismo caso. La cantidad de esfuerzo que le dedicamos adentro de la empresa que vende tecnología para hacer que los vendedores hablen ese lenguaje de negocio, o sea, nos esforzamos muchísimo. O sea, les metemos a los vendedores, les decimos, habla de negocio, habla de negocio, busca la entrada con el CEO, con el marketing, con todo. Y fíjate, y aún así no sucede, es increíble, ¿verdad? No, y yo creo, fíjate, lo que yo decía hace rato, del 50% de la inversión de capital en el mundo va a IT. Entonces, si tú lo vieras así, si no fueras, si lo observaras como una realidad de todos, es un montón de dinero. O sea, dirías, por lo menos, ese dinero está bien valorizado. Y no es cierto, ese dinero está mal gastado en muchos casos. Por ejemplo, si tú vieras las estadísticas de Gartner, esta compañía que hace estudios, de las 500 empresas más grandes del mundo, ¿sabe cuánto dinero pierden anualmente en proyectos fallidos? 14,000 millones de dólares. Y no son la señorita que vende tortillas en la esquina, sino de las 500 empresas, con gente súper inteligente, con recursos ilimitados, pierden 14,000 millones de dólares.
y el 20% de los proyectos más grandes de tecnología han fallado. Entonces cuando ves eso dices, ah caray, y yo en mi propio negocio que voy a vender guaraches, pues yo no le voy a entrar a la tecnología. Si esos grandes no lo pueden hacer bien, ¿qué vas a pasar conmigo? Y yo creo que eso está mal. O sea, hay forma de hacerlo mejor, nada más que tienes que tener un buen director de sistemas y tienes que tener una comprensión profunda del valor de la tecnología. De hecho, una expresión que pones aquí en la parte de atrás del libro, que creo que refiere mucho a esto, dice: más del 50% de los gastos de capital incluidos en los negocios en el mundo van a IT. 50%. Dice, sin embargo, la mayoría de los líderes de estas empresas se mantienen escépticos respecto al valor que esa tecnología le va a traer al negocio. ¿Para qué le metieron 50%? Y yo no cuestiono, yo no digo tienes que invertir menos o más, pero si vas a invertir dinero, tienes que saber para qué lo estás invirtiendo. Por ejemplo, yo es un caso muy simpático. Es difícil verlo de distancia. Imagínense que yo les voy a vender esta pluma. Aquí hay una pluma. No la han visto como la pluma. Pero les voy a vender esta pluma, vale $100. ¿Quién de ustedes me va a comprar esta pluma? Nadie. Pero si yo les hubiera dicho que esta pluma es un Mont Blanc y que en la punta tiene un diamante, que está llena de oro y que su nombre está escrito en platino, ¿quién de ustedes la compraría la pluma? Al menos ya algunos cambiaron. ¿Por qué? Porque yo te enseñé el costo y el valor. Y cuando tú dices, oye, $100 por una pluma Mont Blanc, en el mercado vale 200, un buen negocio. Pero si yo les dijera, ok, van a poner un sistema SAP, Oracle, les va a costar $4 millones y ya. Esa cosa es cara, ustedes no lo van a comprar y van a regatearme y van a decir, dámelo en 2, o dámelo en 1, o dámelo en 5. Pero como no comprenden que es un Mont Blanc, yo estaría frustrado que ustedes no me compraran el Mont Blanc. Era un buen negocio, pero yo nunca les dije que era Mont Blanc. Y es lo mismo que pasa en sistemas. ¿Y por qué? Porque nunca nos enseñaron que en general que deberíamos explicar el valor de lo que estamos haciendo. Yo sé que hay excepciones, pero en general eso no está funcionando muy bien en la industria. Pero son buenos vendedores porque gastan el 50% en tecnología. No. A lo mejor no ético. No, lo que digo, no es sinceramente, es que no tienes escapatoria, estás en el siglo XXI, a fuerzas tienes que tener sistemas. Y como a fuerzas tienes que hacerlo, yo diría, pues al menos sepa para qué lo estás invirtiendo. Bueno, y otro punto, perdón, que interrumpa. El 50% me imagino que considera también que a veces el proyecto todo costó mucho menos. A lo mejor por algún mal entendimiento financiero, termina costando el doble. Podría ser menos, ¿no? Podría ser menos. Mira, por ejemplo, cuando yo digo valor, no es para que quedemos todos en la misma frecuencia. Yo no estoy hablando valor en el sentido contable de centavos y pesos, sino es valor de lo que va a generar la empresa. Dos ejemplos rapiditos. Cuando yo manejé la integración de Gillette en América Latina, les voy a poner así números rápidos. Procter tenía que integrar Gillette. Todo el negocio Gillette lo teníamos que subir a Procter y hacerlo parte de Procter. Para darles una idea, estadísticamente eran 15 países, 47 entidades legales, 15,000 empleados, 10,000 empleados, 15,000 plantas, millones de códigos y millones de transacciones. ¿Cuánto tiempo creen que nos tardamos en integrar Gillette en Procter? En América Latina. Dígame, ¿cuánto tiempo? 11 años. ¿Tú dijiste qué? 2 años. 2 años. ¿Quién da más o quién da menos? Un año. Nos tardamos 6 meses. Fue impresionantemente intenso, pero funcionó. Entonces es un caso. Yo me fui a trabajar en otra empresa en Chicago. Ese era un joint venture, o sea, eran 2 empresas que se unieron. Solo operábamos en Estados Unidos, era un marco legal, un código fiscal, un país grande, pero teníamos 2 sistemas SAP. Entonces cuando había que integrarlo, yo dije, bueno, Julián, hay que integrar esto SAP. Y me dice, ¿cuánto tiempo que nos vamos a tardar? Le digo, pues no sé, le digo, 1 año. Julián me dijo, nadie en el mundo lo ha hecho en menos de 10 años. No es posible, yo lo hice en 6 meses y eran 15 países. Nadie en el mundo lo ha hecho. ¿Y por qué? Porque lo que decías de la cultura. O sea, Julián y todo su equipo pensaba que la tecnología no iba a poder hacer la integración en 1 año. Y de hecho, yo me fui de esa empresa y sigue integrando SAP. Se van a tardar 10 años en integrar
Ahora, cuando tú ves 6 meses contra 10, en el de 10, olvídate del valor financiero y tecnología, destruyes valor, porque hacer una integración que dure 10 años es inaudito. Y para cuando pones SAP, ya el SAP es obsoleto. Pero además de hacer una integración en 10 años, durante esos 10 años el valor de la empresa se destruye, porque tú y yo estamos de directores de ventas, tú eres de la compañía A, yo de la compañía B, pues a ver quién se queda. Dos contabilidades. Entonces estamos a ver quién contra quién. 10 años. Y es lo que decías de la cultura. Entonces, cuando tú pones en las cosas, yo podría haber hecho la integración en 1 año versus 10, hay un valor intangible. Pero eso es lo que yo creo que tenemos que articular de una manera mucho mejor. Si no, imagínate, tienes que hacer la integración, tú quieres comprar otra empresa en el año 3, digo, no, Julián, espera, todavía estamos integrando lo de hace 10 años, aguántate unos años. Entonces estoy distribuyendo mucho valor para la empresa. Muy bien, bueno, pues la verdad es que podríamos seguir platicando y quisiéramos agradecerte, José Ignacio, tu tiempo y estar aquí con nosotros. Igual vamos a estar pendiente de otras cosas que vamos a estar haciendo. Y quisiéramos entregarte un obsequio, es la corbata Muy bien, representativa de los Exatec, diseñada por Linnea Coahuila para nosotros. Así es que ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? depende de dónde la compres.